Cortocircuito, falta de comunicación, desautorización. Usted le puede poner el nombre que quiera a la siguiente historia. El ministro de Minas había dicho que no venían más alzas en los combustibles porque estaban en unas mesas de trabajo con los taxistas, que si esas mesas no avanzaban, no subían el precio. Pero esta mañana el ministro de Hacienda, el ministro Bonilla, dijo, no, eso es una mala interpretación. Vienen no uno, ni dos, sino 3 alzas del combustible. Mejor dicho, Paula, alista el bolsillo porque eso de que la gasolina va a bajar, señor. no señora. Además, usted sabe que el ministro de Hacienda nos tiene muy acostumbrados a su sinceridad. Él siempre va diciendo las cosas, mire, independientemente de si estamos en medio de un paro, él va diciendo la verdad de lo que va a suceder con un tema tan álgido como, por ejemplo, el precio de la gasolina y si vienen alzas o no. Pues sí, se refirió a este tema, a este pago de compensación que empezó a implementar el gobierno nacional para los taxistas, que la verdad no ha funcionado muy bien, pero dijo eso, y ustedes lo van a escuchar, que eso no tiene nada que ver, el precio de la gasolina, con estos bonos. La gasolina requiere todavía 3 ajustes y se van a hacer. Lo único que está pendiente es que el Ministerio de Transporte saque y haga público el decreto de compensación a los taxistas, pero no tiene nada que ver. El ajuste de la gasolina se va a seguir haciendo. Pero es que el ministro lo que dijo el ministro es que si no se lograban avances. Yo creo que fue una mala interpretación de esto. Lo que el ministro sabe es que está pendiente en estos momentos de que el Ministerio de Transporte saque el decreto de compensación. O sea, en noviembre sube, ministro. Sí. Mejor dicho, clarísimo. A propósito del decreto de compensación, solamente van a ser 45.000 taxis, porque fueron los únicos que se inscribieron, de 250 y tanto mil. Es decir, es un porcentaje muy bajito de los taxistas. Y sobre el tema de los ministros, Mauricio, Paula, gran parte de la responsabilidad de esto la tienen los exministros de transporte. ¿Usted se acuerda del ministro Reyes? Claro, que lo comentamos el otro aquí, que lo extrañábamos por momentos, ¿no? Pues porque ellos se reunían con los taxistas y les prometían todo. ¿Que quiero esto? Tranquilo. ¿Que quiero lo otro? Tranquilo. Y no les cumplieron. Pero sabe que hay, bueno, aparte de eso, muchas cosas que llaman la atención en toda esta situación y la pregunta sí, pues sí sigue siendo válida, ¿hay política detrás de toda esta manifestación? Y se los digo sobre todo porque ante unas declaraciones como la del ministro diciendo de frente sí y la gasolina sí va a seguir subiendo, pues uno no ve a los taxistas reaccionando tanto a ese anuncio, sino que siguen increpando a la alcaldesa Claudia López. Eso llama un poco la atención. No sé, sobre el tema de si es político o no es político estos paros y estas manifestaciones de los taxistas, hay como 2 versiones distintas. Por una parte, ustedes han visto, la alcaldesa de Bogotá, como lo decía Paula hace un momento, afirma que hay sectores del petrismo y de algún candidato, pues que se sabe cuál será el candidato que está promoviendo el petrismo, que de alguna manera les ha prometido que no se ejercerá la autoridad de tránsito y que no se ejercerá la autoridad de policía. No me explico cómo un candidato puede prometer eso o algún movimiento político puede prometer eso. Claro que si nos vamos a escala nacional, las dádivas y las gabelas que se les han dado a distintos grupos alrededor del país, unos legales, otros ilegales, pues no sería raro que alguien estuviera desde ya prometiendo en campaña que ciertas gabelas se van a dar al respecto. Pero mientras eso es lo que dice la alcaldesa, por otra parte, uno de los líderes de estos paros, el inefable señor Hugo Ospina, lo que dice es que no, que el gobierno no les ha cumplido, que hay que sacar al ministro de Transporte, que hay que sacar al viceministro de Transporte. Por lo tanto, no está tan claro que el movimiento de los taxistas sea netamente gobernista o que sea netamente petrista en este momento. Parecería a veces que sí, a veces que no, por las declaraciones contra el ministro, por las declaraciones a favor de ciertas posiciones oficiales. Pero ojo a lo siguiente, porque aquí hay un elemento clave y es lo que dice el ministro de Hacienda. Acuérdense ustedes que habíamos dicho desde el mes pasado que justamente, o cuando arrancaba este mes, que justamente era muy curioso que en el mes de octubre no fuera a subir la gasolina cuando se trataba de un mes electoral. Y en ese momento se despertaron suspicacias acerca de por qué era que no subía la gasolina cuando había subido todos los meses anteriores desde que arrancó este gobierno. Vino la hipótesis de que justamente se trataba del mes en que se iban a celebrar las elecciones y que ningún gobierno iba a ser tan bobo de subir algo tan sensible como la gasolina en mes de elecciones. En su momento, el ministro de Hacienda dijo, no, esa no es la razón. La razón
es que no se ha completado el registro de los taxistas para darles ese fondo de compensación con el cual se piensa balancear un poco la situación de los taxistas ante el aumento del precio de la gasolina. Pues bien, se pasó el mes de octubre, viene el mes de noviembre y vuelve el ministro, una vez más el ministro de Hacienda, a decir sí, se va a subir el precio de la gasolina el mes de noviembre si es que sale el famoso decreto constituyendo tal fondo. Lo que estaba diciendo Giovanni hace un momento es clave. 43.284 taxistas registrados hasta el 22 de octubre, hace apenas unas cuantas horas, un par de días, 43.284 taxistas de un universo de 190.000. ¿Son 190.000 taxistas en el país? No, son muchos más. Lo que pasa es que muchos tienen un sistema de combustión a gas y por lo tanto no entrarían en esta discusión. Pero de más o menos 250, 280.000, solamente 43.284, y la gente se pregunta, pero ¿cómo es que nadie se inscribe cuando le van a devolver plata, cuando le van a dar plata con transferencia electrónica y un mes y otro mes y otro mes? Dicen los que saben que para inscribirse en ese fondo hay que estar a paz y salvo con impuestos, a paz y salvo con multas, a paz y salvo con el pago del SOAT, y que ahí empieza a filtrarse el número de taxistas. Eso dicen los que saben, vaya uno a saber si eso es cierto o no. Y un último punto respecto a esto. Cuando ustedes agarran los temas principales de discusión de los taxistas, uno se da cuenta que hay distintas instancias a el gobierno local, al gobierno de Bogotá, en las cuales se discuten estos temas. Por ejemplo, la discusión sobre los carros de plataformas, la inequidad que hemos dicho muchas veces en este noticiero, que sí existe una especie de competencia desigual de parte de los carros de plataformas contra los taxistas que tienen que pagar unas cargas que no pagan los demás. Eso se resuelve en el Congreso, se resuelve con ley y se resuelve con la aplicación de la ley por parte de las autoridades. No es una cosa que la alcaldesa o los bogotanos o el que se quedó ayer sin coger el avión porque lo tenían bloqueado lo pueda resolver. Punto número uno. Punto número dos, el tema de la gasolina, ya lo hemos visto. Si se constituye finalmente ese fondo y se saca el decreto, pues se resuelve para aquellos que estén al día en SOAT, etcétera, etcétera, etcétera. Y punto número tres, esta discusión un poco rara acerca de si los agentes que hoy son agentes azules vienen de los antiguos agentes de tránsito o no. No sé a ustedes, a mí como ciudadano lo que me importa es que la autoridad cumpla su deber, y si los agentes son el mismo y se cambió, se retiró de un lado y va para el otro, eso desde la perspectiva de la ciudadanía y la aplicación de la política pública es irrelevante. Yo no sé si será que los taxistas la tienen casada con fulano y mengano y ese hace 3 años me puso un parte y ese no sé cómo sea ahí el asunto, pero que a estas alturas se hagan estas magnitudes de paros porque alguien salió de la antigua policía para entrar a la nueva policía me parece totalmente inaudito. Creo que las instancias de discusión de estos temas están en otros lados, algunas avanzan, otras no lamentablemente, pero no es este el punto en el que se van a terminar.